Magalí, por el tema de los trabajos prácticos, un poco la idea es que encaren las vacaciones para hacer los trabajos prácticos, los 4 que estaban asignados, que les mostré el otro día. Tienen que presentar los grupos. No me manden un correo con los 4 nombres sin armen un Excel entre ustedes, una planillita de Excel y la presentan. No me mandan un correo con todos los grupos. ¿Está? Uno que se encargue, no sé si tiene un grupo de WhatsApp, arman los grupos y me la mandan. Bueno, y la idea era la siguiente. La idea es que todos hagamos bien el trabajo práctico, ¿está? O sea, que todos lleguemos a hacer bien el trabajo práctico y todos lo hagamos a conciencia. Entonces, lo que decíamos era, le damos tiempo para hacer los 4 trabajos prácticos hasta, digamos, las 2 semanas estas de vacaciones. Pero la última semana de vacaciones vamos a dar una clase de consulta, vamos a armar una clase de consulta bien no sé cuándo, con todos los cursos que tengo, digamos, con los 3 o 4 cursos que tengo, y no sé si se querrá aprender algún otro curso más de algún otro profe, para, digamos, ver si hay alguna duda en particular o alguna duda común en que tengan todos lo saneamos. Pero ya va a ser una duda para que ustedes terminen de cerrar los trabajos prácticos. No va a ser una duda que le haya parado los 4 trabajos prácticos y no hayan podido hacer ningún trabajo práctico el jueves de la segunda semana, porque van a tener que entregar el, el viernes, o supongo, o el domingo, ¿está? La idea es que lo entreguen cuando terminen las vacaciones, que no quede actividad para cuando arranquemos las clases, ¿está? Pero para poder hacer eso, decíamos con Magali de que si tienen alguna duda, alguna duda puntual, mientras estén haciendo los ejercicios, los trabajos prácticos, que la puedan consultar en el Classroom y nosotros hacerles una devolución. Magali ahí se, se ofreció para ayudar. Entonces, la idea es, a medida que van haciendo, si sale alguna duda, la, la- la publican ahí en el Classroom y Magali la contestará o yo, depende cómo sea. ¿Está? Eh, ¿Está bien? Bueno, por lo pronto necesito los grupos, así que antes del viernes traten de mandarme el archivo ese con los grupos. Y después tienen las 2 semanas esta para poder realizar los 4 trabajos prácticos. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. 4 por grupos, chicos, ¿está? Y cuando entreguen un solo trabajo práctico, ¿está? Lo suben ahí al campus. Necesito que me entreguen el Excel con los grupos porque cuando ustedes suban el trabajo práctico, yo después tengo que ver para poner las notas a los 4, ¿está? Bueno, que suba un solo alumno el archivo. Bien, vamos a arrancar. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No? Consulta respecto a trabajo y energía. ¿Potencia habíamos dado? ¿Potencia mecánica habíamos dado? ¿Vimos un video de un ciclista? No. No, no, ¿Sí? no. ¿No vieron? ¿No vimos el video del ciclista? Bien, vamos a arrancar con potencia mecánica. Previamente vamos a un repasito rápido eh, con respecto a trabajo. Para que no estar tan crudos. Habíamos visto, yo voy a pasar las diapos rápido, habíamos visto que el área encerrada bajo la curva de la fuerza, en un gráfico posición fuerza, nos daba el trabajo realizado por esa fuerza. En el caso este que estamos planteando acá, que estoy mostrando en esta diapositiva, esta fuerza era constante. ¿Está?
Este era el trabajo realizado por la fuerza esta constante. ¿Está? ¿Está? Bien. Ahora, cuando la fuerza era variable, entre el estado 1 y el estado 2, ¿está? Cuando la fuerza era variable, nosotros no podíamos aplicar las ecuaciones de cinemática. ¿Está? O sea, no era movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Está? Esta era una función de fuerza que me generaba una aceleración. Voy a habilitar, esperen que me olvidé habilitar la sala para que entren. Eh, Esta fuerza variable implicaba una aceleración distinta de constante. O sea, si nos vamos al planteo de la segunda ley de Newton, que decía sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, si esta fuerza era variable, la masa es constante, no varía. Para la física que estamos estudiando, la masa no varía. Entonces, lo único que quedaba es que la aceleración no sea constante. ¿Está? Entonces, acá no podemos aplicar las ecuaciones entre este estado 1 y entre este estado 2, las ecuaciones de cinemática. Recuerden que las ecuaciones de cinemática eran para aceleraciones constantes. Bien, entonces, si la función fuerza era variable, o sea, tomaba cualquier valor, volvíamos de nuevo a decir que el trabajo realizado por esta fuerza era el área encerrado bajo la curva. ¿Mm? ¿Hasta ahí estamos? Si hay alguna duda, chicos, me paran y volvemos. Lo que hacemos para calcular ese trabajo, cuando la función era constante, era fácil porque multiplicábamos base por altura y listo. Pero en esta situación lo que hacíamos era discretizábamos la, la función esta, hacíamos barras con delta x chicos, pero con un valor, y en ese intervalo, esa fuerza se mantenía, la consideramos constante. Entonces, este espacio que estamos considerando acá, no lo estamos considerando acá. ¿Está? Entonces, en el promedio, aproximaba bastante a la curva. ¿Está? Bien, sumábamos todos estos intervalos y nos daba el trabajo. ¿Está? Cuando lo hacíamos de manera continua, o sea, cuando este delta y sub x tendía a cero, era muy chiquitito, se transformaba en un diferencial de x y podíamos aplicar la integral. Todavía ustedes no saben integrar, pero era una forma de aplicar, digamos, a esta parte discreta, sumatoria de todos los intervalos, esta es la sumatoria de todos los intervalos, todos esos rectangulitos. Esto se hacía de manera discreta, sumábamos 1, 2, 3, 4. Y esta es una forma de realizar ese cálculo de manera continua, con integrales. Después cuando den integrales van a ver cómo se resuelve eso. Bueno, analizamos el trabajo en un resorte y encontramos que el trabajo, para el caso de la fuerza de un resorte, variaba con esta ley. O sea, la función fuerza en un resorte tenía esta ley. Esta era la pendiente y esta era la variable. Y si el resorte ya estaba preestirado, la función fuerza era igual. Acuérdense que la función de una recta tenía esta forma. ¿Está? I igual a m, donde esta era la pendiente, esta era la variable, y si la función esta no pasaba por el origen, estaba desplazada una distancia, esto era h. Eso lo están dando ustedes en análisis. ¿Está? Pero bueno, para un resorte, como la fuerza varía de esa forma, con esta ley, una recta, teníamos el trabajo ahí, ¿tá? Que era base por altura dividido 2. ¿Tá? Base por altura dividido 2. Y eso me daba el trabajo. En el caso de que el resorte esté preestirado, hacía este triángulo menos este triángulo. Y me daba el trabajo este.
Habíamos hecho el ejemplo lo hicimos del deslizador. Sí, claro que sí. Sí, sí. Bueno, habíamos analizado un ejemplo de un resorte que trabajaba un deslizador y habíamos dicho que el trabajo neto realizado sobre el cuerpo era igual a la variación de energía cinética. Ese trabajo realizado por el cuerpo, realizado al cuerpo, o sea, el resorte, siempre esto es un secreto para ver esto, si el trabajo es positivo o negativo. Yo analizo el cuerpo, en este caso estoy viendo el deslizador, no estoy analizando el resorte. ¿Está? Esta es mi partícula. ¿Está? Entonces, si yo a la partícula le estoy imprimiendo un incremento de velocidad, o sea, pasa de una velocidad V1 a una V2 y V2 es mayor que V1, le estoy dando trabajo, entregando trabajo. Ahora, si es inversa, si V1, si V2 es menor que V1, ¿está? Si la velocidad final es menor que la velocidad inicial, le quité trabajo. Entonces, el trabajo que se utilizó para deformar el resorte, esto es el trabajo para deformar el resorte, recuerden que lo que habíamos visto era el trabajo, este era el trabajo que daba final menos el trabajo inicial. El trabajo que se utilizó para deformar el resorte este cuando llega a este instante acá, fue a causa de quitarle energía cinética al cuerpo. ¿Está? Por eso el signo menos. ¿Está? Si yo hubiese pensado en el resorte, ¿está? Yo hubiese entregado un trabajo positivo al resorte para poder deformarlo. ¿Está? Pero en esta situación yo estoy analizando este diagrama de cuerpo libre, está siendo de la partícula esta, no del resorte. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Vendría a ser tercera ley de Newton, ¿está? El toma y da. Por eso este signo menos. ¿Mm? Entonces, el trabajo neto, si aplicamos esto, si recuerdan, era el teorema del trabajo y la energía. El trabajo neto aplicado a una partícula era igual a la variación de energía cinética eh, que había tenido la partícula. Entonces, el trabajo neto fue negativo, ¿está? El trabajo neto fue negativo que se realizó a la partícula. ¿Por qué? Y porque la fuerza esa que se aplicó sobre la partícula sirvió para quitarle velocidad. ¿Está? ¿Por qué? Y porque estaba estirando el resorte. ¿Mm? Entonces, por eso este signo menos. La, la inicial valía 0, porque recuerden que el resorte en ese caso no estaba estirado. Entonces la recta sería en la gráfica de ese resorte sería esta, pasa por el centro. Y yo, este era mi x1 era igual a 0. Y este sería mi x2. ¿Ah? Entonces, base por altura dividido 2. ¿Tá? La base era x2 por f, esto que yo tengo acá, era f por, perdón, k por x2. Entonces sería x2 por k por x2 dividido 2. x2 al cuadrado por k dividido 2. ¿Está? Entonces, eso sería el trabajo neto, negativo. Y la velocidad final, en esa situación, el resorte se terminaba de consumir toda esa energía cinética y la partícula se frenaba. ¿Está? Entonces la final era 0. Entonces me quedaba que menos un medio de k por x sub 2 al cuadrado era igual a menos un medio de la masa por v1 al cuadrado. Simplificando, de acá despejaba la distancia final, perdón, de sub 1 al cuadrado por la masa dividido el k. ¿Está? Y me daba la distancia que yo, si iba a estirar ese resorte acá, la distancia esta, que era igual a x sub 2. ¿Está? Bien, eso lo habíamos resuelto. Acá. Y ahora vamos a entrar, hago esto porque para refrescar un poquito, porque si no arrancamos con potencia y... Bien.
Vamos a ver potencia. Yo tiro esta imagen acá de una persona corriendo para charlar un poquito sobre qué pasa con el tema de esta, digamos, nosotros hasta ahora hablábamos de trabajo y el trabajo era una fuerza aplicada en una distancia, ¿está?, determinada. ¿Mm? Una fuerza o una variación de fuerza en una distancia aplicada, ¿está? De 1 a 2. Pero ¿qué sucede? Yo esa distancia y esa fuerza la puedo aplicar, no sé, en una hora, tanto en una hora como en un día, en 24 horas. ¿Está? No tengo una idea de tiempo acá, en el trabajo. ¿Está? No es lo mismo ir caminando desde el punto 1 al punto 2 que ir corriendo del punto 1 al punto 2. Si yo voy corriendo o caminando del punto 1 al punto 2, el trabajo es el mismo. ¿Está? Ahora, ¿yo me siento igual? Físicamente. ¿Cómo me voy a sentir si voy corriendo a que si voy caminando? Más cansado. Más cansado. O sea, si yo te digo que realizaste el mismo trabajo, vos no me vas a creer. O sea, o me vas a creer, pero me vas a decir, hay algo, tiene que haber alguna magnitud que me mida esto de que fui corriendo. ¿Está? Entonces, aparece el concepto de potencia mecánica, que es potencia media, digamos en realidad, que es el trabajo realizado de 1 a 2 en el tiempo. ¿Está? En el tiempo empleado en realizar eso. Entonces, ahora, fíjense que si el tiempo se hace más chico, la potencia es más grande. O sea, yo, yo, si realizo el mismo trabajo para ir de 1 a 2, si lo hago en menor tiempo, voy a consumir más potencia. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende un poquito eso? Bien. Entonces, los voy a invitar ahora a ver, antes de esto vamos a ver un poquito de unidades. Vamos a ver un poquito de unidades. ¿Qué sucede con eh, las unidades de potencia? Ahora, todo más o menos tenemos un poco de idea con lo que le conté, todo más o menos tenemos un poco de idea de, eh, de esta magnitud nueva. Pero, ¿qué unidades tiene? Bien, si el trabajo lo medimos en joules, ¿no? Vamos a pensar en sistema internacional, ¿está? Si el trabajo lo medimos en joules y el tiempo en segundos, una de las unidades de potencia sería joules sobre segundo. Pero para el sistema internacional tiene una unidad propia, está con nombre propio, que es el watt. ¿Está? El watt. Se simboliza con la letra W. ¿Está? Yo puse watts para eso. Le hago una pregunta. ¿Qué potencia tiene un... Si yo, en realidad, que no, qué potencia tiene, pero si yo quiero ir a comprar un auto y, y voy a comprar el auto y hablo con el vendedor, vamos a simular esta situación. Entonces, ¿qué le preguntamos digamos, miraremos un poco el tablero, miraremos un poco la comodidad, el espacio, eh, pero ahí, cuando empezamos a hablar de alguna característica del motor, qué le preguntamos? ¿Qué nos importa? Caballo de fuerza, no sé. ¿Y qué es caballo de fuerza? Bárbaro lo que dijiste. Caballo de fuerza. No es El la caballo de potencia del motor. fuerza, ¿cómo?
potencia del motor, no sé. Bien, la potencia del motor, perfecto lo que está diciendo. Caballo de fuerza en inglés es HP, que es horsepower, ¿está? O también se puede medir en CB, que es caballo vapor. Son diferentes unidades que vamos a ir viendo a ver qué onda con esto. ¿Está? Y esto vos me dijiste que era potencia. ¿Está? Pero ninguna tiene nada que ver con watts. Yo hasta ahora le dije que en el sistema internacional trabajábamos eh, con watts. Si el No sé si tiene vendedor... algo que ver, pero el Sí. creador creo que de los caballos de fuerza o de los caballos de vapor, algo así, fue de apellido Watts, me parece. Ahora vamos a ver. Watts fue el nombre de un eléctrico yankee que, bueno, que había descubierto ciertas cosas, digamos. Pero bueno, no me quiero meter en la parte eléctrica. Después vamos a entrar en la parte eléctrica. Pero bueno, la unidad se le puso en honor a esta Watts, ¿está? Que había hecho desarrollo, pero en la parte eléctrica, ¿está? Porque obviamente debe haber una equivalencia. Y ahora vamos a ver algo. Yo estoy tratando, yo con estas charlas y con estas preguntas que yo les hago a ustedes, estoy tratando de ver que nosotros en la vida cotidiana usamos mucho esto, pero no tenemos un macheo con respecto a lo físico, a esto que estamos dando en física. Entonces mi idea era tratar de todo esto que estamos dando en física, poder relacionarlo con la vida cotidiana y encontrarle una explicación a un montón de usos, eh, y abusos pues, de estas unidades. Y también un poco tener un poco de idea y hablar con propiedad. ¿Está? Yo le hago una pregunta. Si el vendedor de la agencia de auto dice, a ver, espera un cachitito porque yo no me acuerdo mucho cuánto. Y si agarra el manual y les da el valor en kilowatts. ¿Está bien? El valor de la potencia del auto en kilowatts. El vendedor dice, espere porque este entró hace poquito este auto y no tuvimos tiempo de leer el manual. Va, agarra el manual, lo lee y le da la potencia en kilowatts. ¿Qué me dicen ustedes? Tiene que haber una conversión. Bien, bien. O sea, me está diciendo que puede ser, primero de todo. ¿Está? Que puede ser. Sí, Lo que sí. sucede, lo que nos sucede a nosotros, o sea, obviamente sería lo correcto que el auto venga expresado en un sistema internacional y que esté en kilowatts, no en HP ni en CB. Lo que pasa es que tenemos como nosotros estas unidades las importamos, ¿está? El HP viene de la parte sajona, ¿está? La parte de libra pie, libra fuerza pie, y la parte del caballo vapor viene del kilogramo fuerza por metro, ¿está? Ahora lo vamos a ver bien. Y eso se arrastra, y era lo que yo le decía, no sé si se le había hecho el comentario, a mí me gusta navegar a vela y cuando uno va y mira las unidades de medición de velocidad del viento, está en nudos, ¿está? Y nosotros el nudo no lo usamos ni a palo. Ahora, me tocó hacer una maestría en energía renovable y cuando íbamos a medir viento desde el punto de vista de aerogeneradores, la velocidad se medía en metros sobre segundos. ¿Está? Me costaba un montón relacionar el nudo con el metro sobre segundo. Digo, en orden de magnitud. No, si yo decía 25 metros sobre segundo, no tenía idea de cuántos nudos era. O sea, no, me costaba de manera rápida, ¿no? Obviamente, si uno hace la conversión, como esto que sucede acá, si yo les digo qué potencia tiene un auto común y corriente en HP, ¿cuánto tiene un auto de calle en HP? ¿Me pueden decir?
Un ¿Alguno? auto más o menos, así. Más o menos, más o menos, más o menos. 100 caballos, más o menos. 100 caballos, 100 HP. No me dijiste ni 3000 ni 2 HP. ¿Está? Me dijiste 100 HP. ¿Está? Ahora, si yo te digo en kilowatts, por más que vos me sepas hacer la conversión, no tenés ese orden de magnitud si es mucho o es poco. Si el fabricante, si el vendedor te lo dice en kilowatts, no vas a tener idea de orden de magnitud cuánto vale esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esto y sabemos que 100 HP más o menos es algo, si bien es un montón, digamos, un montón desde el punto de vista para un auto común y corriente, eh, eh, no, digamos, tenemos una idea del tamaño del auto, ¿está? Sabemos que un auto a lo mejor de un Fórmula 1 tiene 500, 600 caballos, ¿está? 6, 7 veces más que un auto de calle y pesa mucho menos. ¿Eh? Entonces, por eso se sigue arrastrando esto y es una costumbre. Ahora bien, ¿es lo correcto? Y no. Lo ideal sería expresar en sistema internacional. Bien. Ahora les hago una pregunta. Les hago una pregunta. Ustedes, si tendrían que mover, por ejemplo, una tostadora. O sea, si tendrían que, que comprar una tostadora. Una tostadora de pan. Cuando van a comprarla, ¿en qué se fijan? Si yo, En los watts. en los watts, ¿no te fijas si entra la tostada, si cuántas tostadas te hace o el tamaño antes de los watts? O del color o de la estética, ¿no te fijas antes de eso? ¿Solo te importan los watts? Y depende. Sos un mentiroso vos. Yo sí. ¿Vos en qué te fijas, en los watts o en la Y estética? si es linda, sí. Por eso les preguntaba. Cuando uno va a comprar algo, por ejemplo, una heladera o un aire acondicionado, primero se fija si es lindo. Después nos fijamos, obviamente que es algo simultáneo, ¿no? A veces sí, a veces no. Pero primero hay diferentes, digamos, valoraciones que uno hace, estética, que entran en cierta forma, entran en una matriz de decisión interna nuestra que hace la toma de decisión de la compra. Si nos vino la factura de la luz media alta, obviamente lo primero que vamos a mirar es la chapita de atrás, cuánta potencia consume. ¿O no? Cuando me dijiste los watts, me dijiste los watts, que no sé quién fue que me dijo los watts. Lo primero que me dijiste. Yo. Bien, ¿y a vos qué idea te da de esos watts? ¿Qué idea te estaría dando? De la potencia que tiene. Bien. Ahora, yo te hago una pregunta. Vos me decís, yo voy a poner un valor de una tostadora, qué sé yo, una tostadora chiquita, 700 watts. Esto, ¿vos sabés cuánto vas a pagar de luz con esto? Porque si no me decís que está la potencia, ¿te da una idea de cuánto va a pagar, cuánto paga de luz esa tostadora? No, ni idea. ¿Y por qué te fijas entonces en los watts? Pregunto, ¿saben por qué pregunto? Porque esto hace que ustedes se pregunten, que tenemos costumbres que no sabemos por qué lo hacemos. ¿Está? Claro. Pero sí tenemos una idea de orden de magnitud. 700 watts más o menos anda en un consumo razonable. 2400 es bastante, que esto es una estufa con dos velas. ¿Está? Tenemos una idea de orden de magnitud, pero lo hacemos sin tener, sin ser concretos en realmente cuál es el consumo de esto o cuánto vamos a pagar. Entonces, yo les pregunto a todos, ¿no? A todos. Estos 700 watts, ¿cómo los pago yo? Cuando pongo en marcha Porque el auto, yo sé que le echo nafta, y volvemos de nuevo también a esto. Yo sé que le echo nafta, y ese litro de nafta me va a rendir en función de estos 100 HP, que yo cómo uso estos 100 HP. ¿Está? Acá,
estos 700 watts, ¿cómo me rinden en la... ¿Cómo se los pago a la EP? ¿Cómo se los voy a pagar? Con ¿Qué efectivo, le- qué le- con plata. ¿Cómo? Con plata. Sí, con plata, pero ¿qué me cobra la EP? La EP, cuando te factura, ¿qué te factura? ¿Ustedes vieron la boleta, una boleta de la EP? No, ¿Tienen alguna mano? ¿Qué te factura? Te dice, me tenés que pagar 3.000 pesos, pero te lo hace un equivalente a algo. O sea, te dice, vos consumiste tanto. ¿Qué consumiste? Kilowatts. Kilowatts puede ser. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Uno solo me contestó. ¿Estamos todos de acuerdo con que le pagamos kilowatts? ¿Eh? ¿A la Sí, EP? sí. ¿Sí? Bueno, y te hago una pregunta. ¿Kilowatt qué unidad de qué es? ¿Qué venimos hablando? ¿Qué era el watts? O kilowatt, digamos un múltiplo de esto, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, ¿unidad de qué? De energía. ¿Estás jodiendo? claro, de potencia. De potencia, ¿no? Ahora, ¿y la EP cómo se llama? ¿Empresa provincial de qué? De la energía, no de la potencia. Empresa provincial, te debería llamarse empresa provincial de la potencia si te está vendiendo potencia. ¿No? Se equivocaron en el nombre. ¿Tiene alguna factura a mano? Les googleo una. Vamos a googlear una. ¿Está? Googleamos una. Yo tenía una a mano, pero parece que vamos a hacer más rápido. Sí. A ver, alguna que se vea. Está muy chiquita. Bueno, acá tengo una. Uy, ahí, ahora se las comparto. Fíjense, ¿se alcanza a ver esta? ¿Está acá? Sí, ¿Mm? sí. ¿Esto acá? Bueno, fíjense acá en el detalle, la EP, en la factura aparece un detalle. El plan, la ruta, todo periodo, eh, el medidor, el tipo de medidor, la medición anterior, la medición actual y la diferencia entre la medición anterior y la actual me da el consumo. Acá consumió 284 ¿qué? Fíjense, no habla de unidad. Ahora, cuando dice consumo total, dice que acá, 284 ¿qué? ¿Alcanzan a ver? Kilowatts, pero la H, ¿qué es? Kilowatt hora. Kilowatt Claro. hora. La EP, acá dice, primero 120 kilowatt hora salen tanta plata. O sea, 0,37704 pesos el kilowatt hora. Como estos son 284 kilowatt hora, hubo 120, o sea, hubo los primeros 120, valían 45 pesos. Cuando uno pasa a los otros segundos 120, fíjense que el precio aumenta. O sea, la EP te penaliza por el consumo superior a los 120 kilowatts hora. ¿Está? Y después, cuando uno se excede los segundos 120, los últimos 44 kilowatts que hay acá, los paga
a un peso, fíjense, más del doble. Un peso con 3 kilowatt hora. O sea, si yo estoy, si uno tiene este consumo en la casa de 284 y quiere agregar esta tostadora, va a estar pagando el precio del kilowatt esta plata. No la primera. Lo primero ya lo consumió en la heladera, ¿está? Lo va a estar pagando el adicional. Fíjense que es bastante la diferencia. Estamos pagando un peso arriba, esto no sé cuánto es, pero fíjense que estamos pagando un peso arriba del primer kilowatt. ¿Está? Entonces, el kilowatt hora. ¿Está? Entonces, lo que sacamos como conclusión acá, después todo esto que está acá, son todos impuestos. ¿Está? Que si uno compara, fíjense, hay más de impuesto. Hay más de impuesto que de gasto, de consumo energético. Pero bueno, eso no importa. Lo que me importa es que la EPE me está vendiendo kilowatts hora. Entonces, la pregunta es, vuelvo de nuevo a preguntar, la EPE, ¿qué me vende cuando me dice kilowatts hora? ¿Qué es el kilowatts hora? Potencia. No. Fíjense esto, miren. Acuérdense que trabajo, tenía el joules, era unidad de trabajo y unidad de energía. ¿Ah? Fíjense que si el trabajo, si la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo, el trabajo es igual a la potencia por el tiempo, ¿no? Se pasa multiplicando. Entonces, si esto yo lo mido en joules, la potencia la mido en watts y el tiempo lo mido en segundos. El joules, que es unidad de energía, es igual a unidad de potencia por tiempo. Entonces, si yo multiplico la potencia por el tiempo, tengo la energía consumida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo esta tostadora de 700 watts, cuando la fuiste a comprar, la tengo enchufada una hora, ¿está? Una hora, voy a pagar 0,7 kilowatts, voy a consumir 0,7 kilowatts hora. O sea, si yo esa tostadora la tengo una hora prendida, va a consumir 0,7 kilowatt hora. Entonces vos vas a terminar pagando, no me acuerdo cuánto era $1.30 kilowatt hora. El último, no me acuerdo. Sí, sí. Era $1.30. Muy bien. $1.30. Vos vas a consumir esa tostadora. Esa tostadora va a consumir. Si esto era en una hora, perdón, si un kilowatt hora valía $1.30, 0,7 kilowatt hora, ¿cuánto vale? Es esto por esto dividido esto. ¿Está? 0,7 por 1.3. Esa tostadora me va a salir andando una hora. Obviamente una tostadora no va a estar andando una hora. 0,7 por 1.3. Voy a gastar 91 centavos si la tengo andando una hora. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Por eso yo me fijo en la potencia de esto. El problema que tenemos con las estufas y con las estufas eléctricas es que consumen primero 2400 con las dos velas prendidas, watts. ¿Está? 2400 watts. Pero, ¿qué pasa con una estufa? Yo la tengo prendida 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo el día. Entonces, el consumo se va grande. ¿Está? Por eso, o un aire acondicionado. Por eso me importa mucho en esto. En una tostadora mucho no me fijo, pero en un aire acondicionado me fijo. Y además, como es un consumo de confort, lo estoy consumiendo arriba de los kilowatt hora baratos que me cobra la EPE. ¿Se entiende? Son los últimos kilowatts que yo estoy agregando, porque los primeros lo consumí en la heladera, en las luces, ¿está? Que eso ya lo tengo fijo. ¿Se entienden lo que digo? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Entonces ahora lo que les voy a mostrar algo, ahora ya que manejamos las unidades,
¿Está? Estamos viendo qué kilowatts. Vamos a algo. ¿Por qué la EP? Vamos a explicar por qué la EP usa el kilowatt hora. ¿Por qué no me cobra en joules? ¿Está? ¿Por qué la EP no me cobra en joules? Me debería decir tanto joules. Me tenés que pagar por tanto joules. ¿Está? O sea, ahora sabemos que la EP me vende energía, entonces me tendría que decir en la factura, usted tiene que pagar tanto joule de energía, el joule de energía vale tanto. Bueno, ¿qué pasa? Yo recién les dije que un joules era igual a 1 watts por segundo, ¿no? Ahora bien, yo tengo que pasar a kilowatts hora. Entonces, quiero ver cuántos joules son 1 kilowatt hora. Bien, entonces 1 kilowatt son 1000 watts. ¿Está? Y 1 hora son 3600 segundos. Entonces ahora ya tengo estas mismas unidades. Watts por segundos es joules. Entonces, 1 kilowatt hora es igual a 3,6, esto, por 10 a la 6 joules. Fíjense que esto es un número muy grande. O sea, sería 3,6 millones, 3.600.000 joules. ¿No? Eso es 1 kilowatt hora. Acá esta persona consumió 284. Esto multiplicado por 284 es un número mucho más grande. ¿Está? Y no es de los mayores consumos. Y, digamos, de último, como ustedes me pueden decir, y bueno, lo pueden expresar en notación científica. Si a mi vieja le cae la factura con 3,6 por 10 a la 6, no sabe ni qué es esto. ¿Está? Entonces, se adoptó el kilowatt hora como unidad de multiplicación, o sea, una unidad mucho más grande para poder hacer números más chicos. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Se pierde un poco la idea de que estamos pagando energía por el tema de las unidades, ¿está? Pero no deja de ser unidad de energía. Y es por, no es sobre hora, ¿está? Por hora. Bien. Bueno. Me alegro que se haya entendido eso. Ahora les voy a mostrar un videito. Quizás te guste o no. A ver. Vamos a... aquí está. Tostadora. Bueno, les cuento un poquito como a la mano con esto, antes de arrancar con el video. Lo que vamos a ver es un ciclista olímpico, un alemán, que lo suben arriba de una bicicleta fija. La bicicleta fija está conectada a un generador eléctrico. Y ese generador eléctrico está conectado a una tostadora. O casualidad de 700 watts. ¿Está? Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Está? No les puedo compartir el audio. Después, si lo quieren ver ustedes en sus casas, dura 3 minutos. Más que nada, no, o sea, está todo hablado, está todo escrito, está en inglés, pero no tiene sentido, no pasa nada si no se escucha. El tema es hay imágenes y hay de información que vamos a ir parando. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta energía se necesita para tostar una rodaja de pan? Fíjense, ¿cuánta energía? How much energy? No potencia. Estamos hablando de que este muchacho es un ciclista olímpico, o sea, no es una persona media, estamos hablando de lo top. Más que nada, ¿por qué lo digo? Porque cuando veamos la situación, decimos, bueno, si esta persona le costó
imaginémonos otra persona, digamos, ¿está? Fíjense que acá pone las características de la tostadora, 700 watts. Acá, cuando él estaba pedaleando y no estaba, acá fíjense, está la bicicleta conectada al generador. Perdón, el generador en realidad está acá adentro. Lo que hace acá es esto que está acá es un transformador que transforma la energía, el voltaje que genera, que debe generar 12 volts, y lo eleva a 220 para poder alimentar la tostadora. Fíjense que el ciclista empieza a hacer fuerza cuando la persona baja la perilla de la tostadora. Si no, había empezado a pedalear y estaba libre, no estaba consumiendo la tostadora. ¿Está? Volvemos de nuevo. Fíjense que está pedaleando tranquilo y ahí empieza a producir. Esta curva que está acá, está. Vieron que yo le hablé de potencia media y todavía no entramos con potencia instantánea, pero habíamos hablado de potencia media. Bueno, él está generando una potencia que va a ir variando, ¿está? Y fíjense que la variación está acá, ¿está? Él necesita generar estos 700 watts, ¿está? Y bueno, esto va a ir variando. Es equivalente, esta pedalea que está haciendo él, es equivalente a ir a 50 kilómetros por hora, ¿está? Esto que está acá, por lo general en el uso, en lo que hacen a los ciclistas, eh, cuando agarran una pendiente, por ejemplo, de 40 grados, la marcan, ¿está? Y van marcando la velocidad. Esta fuerza que él está haciendo en este momento es como si estuviese subiendo una pendiente de 40 grados, un montonazo. Terminó destruido. Bueno, bien, fíjense esto. El rover generó 0,021 kilowatts hora. ¿Qué me está dando acá? ¿Qué es esto? ¡No! El trabajo. La energía, ¿está? Esto es energía, kilowatt hora, de lo que veníamos hablando, veníamos leyendo la factura. La energía que generó él fue 0,021 kilowatt hora. ¿Está? La potencia que estaba generando, o sea, esta energía la estaba generando una potencia de 700 watts. ¿Por qué? Porque si él baja de 700 watts, la tostadora no funciona. ¿Está? Y no, o sea, la tostadora sí se prende la resistencia, pero no alcanza a tostarla. Se pondría tibia nada más la resistencia y no alcanzaría a tostar. ¿Está? Usted calculen que
que este tipo da la vuelta de la vuelta de París, que a lo mejor son 5 o 6 horas pedaleando, ¿está? Y termina así exhausto como terminó recién. ¿Qué pasa? Genera mucho más trabajo en la vuelta de París, por ejemplo, pero no a esta solicitud en tan poco tiempo. Acá se le exige digamos, una energía, no es mucha energía esto, 0,021 kilowatts hora, 0,021 kilowatt hora, si lo pasamos a Joule, no es una cantidad enorme. Ahora, el tema es el tiempo, que fue muy cortito esta energía. ¿Está? Él generó esto nada más. O sea, para compararlo con el consumo que tenemos, ustedes piensen esto, si yo tengo que tenerlo a Robert pedaleando para tener la heladera prendida, para las luces, ¿está? Para poder generar esos 284 kilowatts hora que consumí en el mes, ¿está? Esto un poco para tener una idea del consumo energético respecto a nosotros. Fíjense, 180 Robert para poder mover un auto. ¿Está? Ahí estamos viendo la potencia que se necesita para mover un auto. Y fíjense para mover un avión. ¿Está? ¿Por qué? Son instrumentos que requieren mucha energía en poco tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el problema que tenemos acá. ¿Por qué necesitamos tantos Robert para poder mover un avión? Y porque necesitamos mucha energía en poco tiempo. ¿Está? Bueno, después si lo quieren ver con el audio de ustedes. Bien. Bien. Bueno. ¿Se entendió, chicos? La idea. O quedaron, o tienen alguna duda con respecto a eso, a lo que estuvimos viendo. A mí la duda que me quedó es que, viste que ahí dijiste que un joule es igual a un watt por hora, no, por segundo. Sí. ¿Por qué no es igual? O sea, lo que vimos recién no es igual al trabajo. Trabajo, digamos, a ver, guarda que no se confunda con la W de trabajo. Trabajo es energía. Acuérdense que si yo decía el trabajo neto, por el segundo principio por el teorema del trabajo y la energía, el trabajo neto realizado deriva de la variación de energía cinética. ¿Está? ¿Qué hace Robert? Robert pedalea, o sea, le entrega trabajo a la bicicleta, y esa bicicleta genera una variación de energía cinética. Esa variación de energía cinética es la energía que él está generando, convirtiendo en rotación en el generador. El generador rota y eso induce un campo magnético, y ese campo magnético, obviamente hay una equivalencia entre el trabajo mecánico, fíjense que estamos hablando de potencia mecánica, ¿no? Trabajo mecánico y el trabajo, digamos, entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica, ¿tá? Hay una conversión. Nosotros, cuando miramos un motor eléctrico o la tostadora misma, la tostadora dice la potencia, pero también dice que anda a 220 volts y consume, no sé, si es de 700 watts, va a consumir 3 amperes. ¿Está? Más o menos, 3,8. Entonces, sabemos que la potencia eléctrica es volt por ampere. Después lo vamos a ver eso. Es volt por ampere. Bien.
Entonces son 220 volts por 3 amperes, son más o menos 660 watts, que son los 700 watts, eso que está. Ahora, eso por un lado potencia eléctrica. Por un lado potencia eléctrica, que no lo vamos a ver ahora en física. Vamos a la parte que vos me decís del... vos lo que me estaba preguntando, ¿qué me había preguntado vos específicamente? ¿Por qué no era igual al trabajo? Sí, la energía, bien. Esta energía, este trabajo neto, es igual a la energía cinética. Esa energía cinética son los 0,021 kilowatts hora que generó Robert. ¿Está? Esto es esto que está acá. Es este trabajo generado. Tanto puede ser variación de energía cinética o variación de trabajo o trabajo neto entregado. Si yo aplico en las unidades, yo sé que potencia igual a trabajo sobre trabajo o energía, puede ser acá. ¿Está? Trabajo o energía. Recordá que las unidades de trabajo son las mismas que las de energía. Por eso puedo poner esta igualdad. O sea, el trabajo yo lo voy a medir en Joule y la energía la voy a medir en Joule. ¿Está? Claro, sí, sí. Eso por unidad de tiempo. Esto implica que, perdón, por el date. Eso implica que el trabajo este yo lo mido en joules sobre segundo. Y la potencia en que la mido, y en watts. Para, si hablamos del mismo sistema internacional, ¿no? Entonces, potencia igual a Sí, joules sobre segundo. Ahora, cuando paso el segundo para allá, me queda que el joules es igual al watts. Lo escribo completo para que no se confunda con la W de trabajo. Watts por segundo. Si yo quiero saber cuántos kilowatts hora, cuántos joules son un kilowatt hora, bueno, un kilowatt son 1000 watts y una hora son 3600 segundos. Esto va a ser un kilowatt hora. Como esto es joules, ¿está? Un kilowatt hora es igual a 3,6 por 10 a la 6 joules. Eso es. O sea, Robert realizó ¿cuánto joule generó? Sería 1 kilowatt son 3,6 por 10. Esto por esto dividido esto. Sería 3,6 a la 6 por 0,021. 75.600 joules generó Robert. O sea, esto en joules es equivalente a 75.600 joules. ¿Está? Lo que generó Robert. Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, bueno, esto me había olvidado. Si tenemos que el trabajo era una magnitud escalar y el tiempo es una magnitud escalar, indefectiblemente la potencia media va a ser una magnitud escalar. Para calcular la potencia instantánea, hacíamos el límite de esto, como lo habíamos hecho para aceleración, como lo habíamos hecho para velocidad, cuando el tiempo tiende a cero, y me daba que la derivada del trabajo, que la potencia era la derivada del trabajo respecto al tiempo. Esto es lo que estuvimos hablando. Si un motor de auto tiene el doble de potencia que la del otro, no significa que realiza el doble de trabajo que el otro, sino que realiza el mismo trabajo en la mitad de tiempo. Eso es importante. Bien. Las unidades, esto es lo que estuvimos hablando. Otras unidades, y acá viene lo del caballo a vapor y el HP. Si yo el trabajo lo mido en kilogramo fuerza metro y lo divido por segundo, eso es es un múltiplo del caballo a vapor. ¿Está?
porque el kilográmetro sobre segundo es un múltiplo del caballo a vapor. Entonces, tenemos el equivalente esperen un cachito. El equivalente a un caballo a vapor son 75 kilogramos fuerza, kilográmetro sobre segundo. ¿Está? Eso es un equivalente en caballo a vapor. Y si analizamos qué sucede con la libra-pie, libra-fuerza-pie, acuérdense que esta era unidad de trabajo, ¿está? Sobre segundo, era un múltiplo del caballo de potencia, del HP. Y esto eran 500, para tener una equivalencia entre esto, 500 kilográmetros sobre segundo, 1 HP. ¿Está? Esto que está acá era el kilowatt hora, que lo estuvimos viendo. Ya está prolijo acá y escrito. ¿Está? Esto es lo que habíamos estado viendo. También lo podemos dejar 3,6 por 10 a la 6 joules, son 3,6 megajoules. Vamos a darle otra vueltita a rosca más, a ver qué sucede. Fíjense que el trabajo, hasta ahí estamos con el tema unidades, estamos todos bien con esto. ¿Se entendió todo esto? No hay duda. Bien. Fíjense que el trabajo era igual a una fuerza por el vector desplazamiento, o sea, el producto escalar de la fuerza, del vector fuerza por el vector desplazamiento. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, si el desplazamiento es muy pequeño, o sea, si esto es un diferencial de desplazamiento, si es un diferencial de desplazamiento, yo tengo un diferencial de trabajo. ¿Está? ¿Estamos todos de acuerdo con eso que estoy diciendo? Bien. Entonces, si yo quiero ver la potencia instantánea, acuérdense que la potencia instantánea, yo había dicho que la potencia instantánea era igual a la derivada del trabajo respecto del tiempo, ¿tá? En la diapositiva anterior. Voy a escribirlo bien. Voy a escribirlo bien acá, así lo... Voy a escribirlo acá bien. Yo había dicho que la potencia instantánea era igual al límite cuando delta W sobre delta T, de delta W sobre delta T, cuando delta T tendía a cero, cuando se hacía muy chiquitito el tiempo. Y esto que estaba acá, habíamos dicho que era la derivada del trabajo respecto del tiempo. ¿Está? Entonces, si yo hago al desplazamiento muy pequeño, tengo esto. Entonces, si escribo esto, lo pongo acá, me queda que la potencia es igual a la fuerza por un diferencial de desplazamiento sobre el tiempo. ¿Está? Sobre un diferencial de tiempo. Ahora, esto, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Desplazamiento sobre tiempo. Diferencial, la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Qué me daba? Lo vimos en cinemática. ¿Se acuerdan? La derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Velocidad. Velocidad. La derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Esto era la velocidad. Entonces, fíjense que esto me quería fuerza por velocidad. Vector fuerza por velocidad. O sea, producto, esto que está acá es un producto escalar. ¿Está? Porque la potencia es un escalar. ¿Mm? Si yo tengo en un gráfico potencia, tiempo,
¿Está? Por ejemplo, si ustedes se fijaban ahí en el gráfico que tenía Robert, donde iba variando la potencia, ¿se acuerdan? Que tenía unas curvas así. Bueno, supongo que Robert esté generando potencia constante a través del tiempo. La curva que yo tengo encerrada acá abajo, esto va a ser la energía generada. ¿Está? Recuerden que energía era igual a potencia por tiempo. Kilowatts por hora. El área mide la energía. ¿Está? Vamos a un problema. Para ver, a ver cómo podemos analizar un poquito esto. Dice, a ver, Kevin, o sea, salir de los motores y empezar a ver un poquito que lo podemos aplicar a cualquier cosa. Una central hidroeléctrica posee caídas de agua. Una central hidroeléctrica posee caídas de agua, las cuales son utilizadas para movilizar los generadores que producirán energía eléctrica. Esto en realidad está mal, este dibujo, pero bueno, no importa. Es para mostrar la caída del agua. ¿Está? El agua viene a una velocidad y cuando cae acá abajo tiene otra velocidad, mucho mayor. ¿Por qué? Y por el salto este. Hubo una caída libre acá del agua. Si arranca con velocidad inicial igual a 0, acá podemos decir en I igual a 0, acá llega con una velocidad que es mayor que la que tenía acá. Esa energía cinética que adquirió, recuerden que energía cinética era función de la masa y de la velocidad. De la masa y de la velocidad al cuadrado, y bueno, dividido 2. Pero básicamente era, si esto tiene masa y tiene velocidad, tiene energía cinética. Entonces, lo que hace una central hidroeléctrica, aprovecha este salto y lo convierte en energía cinética. En realidad, si yo tengo que hacer el dibujo de una central hidroeléctrica vista de costado, esto es un salto, una catarata, no es una central. Pero lo que hace la central es lo siguiente. Pone un tabique acá y acumula agua. Acumula agua. Y acá abajo pone una turbina hidráulica. ¿Qué hace la turbina hidráulica? Y entra el agua por acá, la hace girar y está conectado a un generador como el de Robert. Y este generador genera energía a la red eléctrica. ¿Está? Pero lo que está haciendo es aprovecha esta energía potencial gravitatoria, que ahora nos vamos a empezar a laburar con energía potencial gravitatoria, o sea, esta altura, y la transforma en energía cinética para hacer rotar a la vez de la turbina. Entonces, lo que podemos decir, dice que la altura acá tenía 20 metros y el flujo, o sea, el flujo que tiene esto, es de 3.000 litros por segundo. Cuando me dicen 3.000 litros por segundo, me están dando una idea de caudal. Está la cantidad de agua por unidad de tiempo. En realidad puede ser masa o volumen, es lo mismo. Me pregunta cuál es la potencia máxima que podrá ser generada. ¿Está? Esto es un cálculo que se puede hacer muy rápido, o sea, se hace muy rápido para estimar la viabilidad de generar una represa ahí. ¿Está? Si yo tengo un volumen de agua y un salto, puedo calcular la potencia máxima que voy a generar, ¿está? Y con eso ver si es viable una central hidroeléctrica. Más allá de la complejidad de la construcción, tengo este límite de que tengo el agua y una altura, ¿está? Ese agua y esa altura me van a poder generar hasta ahí eso. Después, ¿cómo construyo? Bueno, hay que ver si es viable o no. Pero primero voy a ver si es viable el salto. Bien. Entonces,
Vamos a ver si podemos solucionar esto. Supongamos que antes de caer el agua la masa es m. ¿Está? Está en reposo, lo que yo le decía acá. La velocidad acá está en reposo, porque viene con poquita velocidad. No sé si han tenido la posibilidad de ir a las cataratas o de ver una catarata. Acá está la del arroyo Saladillo, si quieren ir a verla, que está cerca. Si ustedes ven en la parte de arriba, el agua no tiene velocidad. Es muy poquita la velocidad que trae el agua. Ahora, cuando cae abajo, sí tiene mucha velocidad. Y sucede del salto este que tiene. Entonces, arriba suponemos que está en reposo. La velocidad igual a 0. Por lo tanto, en ese momento su energía cinética será nula. Recordemos que para que haya energía cinética tiene que tener masa y velocidad. ¿Tiene masa? Y sí tiene masa, porque el flujo este son de 3.000 litros por segundo. Es esa masa. Y en este punto, la energía mecánica estará dada por su energía potencial gravitatoria. Toda la energía mecánica que tenga acá va a ser la potencial gravitatoria que tenga acá, o sea, la del salto. Recuerden que la energía potencial gravitatoria era igual a 1/2 de la masa por la altura al cuadrado. Perdón. M por G. M por G por H. No, me confundí con la potencial elástica. Perdón. Escribí la potencial elástica. La energía potencial gravitatoria va a ser M por G por H. O sea, el peso que tenga por la altura. Eso va a ser la energía que tiene ese agua. Que la voy a poder transformar en energía eléctrica. Obviamente después de varios rendimientos, ¿no? Cuando yo la ponga en una turbina, la turbina va a tener un cierto rendimiento que me va a generar mucho menos de esto. Pero sé que el máximo va a ser este. Entonces, lo jodido acá es ver cuánta masa voy a tener por unidad de tiempo. Pero, en cierta forma, digamos, esto es caudal. ¿Está? ¿Saben lo que es caudal? Caudal es volumen por unidad de tiempo. ¿Cuánto volumen por unidad de tiempo circula en esta ¿cómo se llama? En esta cascada? Entonces, sabemos que la energía cinética máxima va a ser igual a la energía mecánica. Toda la potencial gravitatoria, la energía potencial gravitatoria, esa que habíamos dicho, va a ser igual a la energía cinética. ¿Está? ¿Está claro esto? Toda esa altura se va a transformar en velocidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, si esta energía cinética se transforma en eléctrica, la transformación es total. Y si la transforma en total, digamos, si yo puedo esa energía cinética evolucionarla en las turbinas, la eléctrica va a ser total. Entonces, vamos a aplicar la teoría esta que vimos al principio para potencia. Potencia es energía sobre tiempo, ¿no? Hemos dicho que era eso. La energía que voy a tener disponible va a ser de la altura esta, que tengo el agua, ¿está? Va a ser M por G por H. Y el tiempo, vamos a ver por unidad de tiempo. Vamos a ver qué unidad de tiempo vamos a tomar. La masa por unidad de tiempo, ¿qué era? ¿Qué era caudal? Yo le dije volumen sobre tiempo. Este volumen también puede ser masa sobre tiempo, ¿no? Si tengo el volumen, si yo les digo 1 litro de agua, ¿ustedes me pueden decir cuánta masa es? 1 gramo. ¿1 litro, 1 gramo? Ah, no, 1 kilo. 1 kilogramo. Kilogramo puede ser masa o puede ser peso, depende si usamos peso específico o densidad, ¿está? ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una relación entre el volumen que ocupa el agua y la masa, ¿está? ¿Se entiende?
Obviamente estamos trabajando con G 9,8. Entonces, si yo tengo una idea del caudal, puedo tener una idea de la masa por unidad de tiempo que está circulando. ¿Mm? Esto que está acá es el dato que me dio el ejercicio, que están circulando 3.000, no sé, 3 millones de litros por segundo, no me acuerdo. 3.000 litros por segundo. Bien, H lo tengo porque la altura la puedo ir y la puedo medir, me da 20 metros creo. Y G tomo promedio 10 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que es un cálculo no importa si es 9,81. ¿Por qué? Porque estamos redondeando. No sabemos si es 3.000 o 3.100 o 3.200. Estamos viendo, haciendo un estimativo. Para tener una idea de orden de magnitud, qué factibilidad tiene la represa esta. Entonces, sabemos que tenemos 3.000 litros en un segundo. ¿Está? G vale esto y la altura vale esto. 3.000 litros son 3.000 kilogramos. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Por eso podemos hacer esta. Fíjense que yo nunca les di que la masa podía estar en litros, ¿está? Pero ¿qué pasa? Podemos tomar la relación de la densidad 1 con el agua, podemos decir que 3.000 litros son 3.000 kilos, ¿está? Kilogramo masa. Cuando multiplicamos por la gravedad y por la altura, vamos a obtener unidades de potencia, ¿está? Me da que ese salto puede generar 600.000 watts. ¿Está? 6 por 10 a la 5 watts. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Ahora, bueno. La pregunta. Esperen. La pregunta es, ¿cuántas lamparitas podemos prender con 600.000 watts? Por ejemplo, lamparitas, ahora las lamparitas son de LED, pero ¿cuántas lamparitas de 20 watts vamos a poder prender con esto? 30.000. 30.000 lamparitas. Y ahora le hago una pregunta. Soy más ambicioso, quiero analizar el proyecto del Paraná Medio. ¿Saben lo que es el proyecto del Paraná Medio? ¿No? No, les cuento un poquito. Hay una idea que se les había ocurrido a un par de inteligentes que hacer un proyecto en el Paraná Medio para levantar la cota, no sé a qué altura, pero levantar la cota 5 metros, ¿está? Levantar la cota 5 metros y poner una represa. Obviamente que no estamos hablando de una represa de la represa de río de montaña, sino son represas de río de llanura, ¿está? No es como Itaipú, ya los saltos son mucho más grandes, sino la de lo que representa Paraná Medio es solo 5 metros. El tema es que estos 5 metros, ¿por qué podría ser viable? Ustedes me dicen 5 metros y 5 metros. Pero ¿por qué es viable? ¿Por qué podría ser viable? Porque yo tengo, si bien tengo la altura que entra en juego, ¿qué sucede con el Paraná Medio? ¿Qué tiene? ¿Qué ventaja tiene el Paraná Medio? Tiene mucho caudal. Tiene mucho caudal. ¿Está? Esto es interesante. Ahora, ¿ustedes se imaginan levantar la cota a 5 metros? ¿Por qué no podría ser viable?
¿Qué se les ocurre? Si yo levanto la cota 5 metros, por ejemplo, supongamos que piensen esto. Yo meto la represa abajo del puente Rosario Victoria. Imagínense, ¿no? Estoy tirando una suposición. Tiro la represa abajo del puente Rosario Victoria. Levanto 5 metros la cota. ¿Qué sucede con todo lo que es la parte de isla, con lo que es la parte de costas? ¿Qué sucedería? Se inunda todo. Se inunda 5 metros todo. O sea, se inunda 5 metros todo. Eso genera desastres ecológicos bastante importantes. Es más, no solo la isla, sino empezaría a entrar agua en las costas de los pueblos que están, de las ciudades que están a la vera del río. ¿Está? Habían pensado en levantar murallas laterales en algunas ciudades, creo que en Santa Fe y en un par de lugares más, pero igual, el desastre ecológico que genera eso es. Y además, la navegabilidad, la infraestructura que hay que hacer para que permita navegabilidad es bastante grande también. No es que no se pueda hacer. Si uno va a Europa, qué sé yo, el Sena, el Rin, son todos ríos de llanura, digamos, ahí en la parte de Alemania y en la parte de Francia. Y están todos con este tipo de sistemas. Pero no hay barcos de gran calado, son todos barcos, son todas chatas, como las que hay acá también, pero no barcos de gran calado. Y eso hace hay que hacer un sistema de esclusas que obviamente incrementa el costo de la navegabilidad, de la navegación. Entonces, si bien se lo puedo dejar de tarea para que lo estimen, ¿está? Averigüen cuánto es el volumen, el caudal del río Paraná, promedio, y apliquen esta ecuación para una cota de 5 metros y vean cuántas lamparitas podemos tener prendidas. ¿Está? Ustedes calculen que un aerogenerador eólico de unas características, digamos, industriales grandes, buenas, como la que están poniendo en Bahía Blanca, anda en 2000, en 2 megawatts. 2 megawatts de potencia. 2 megawatts de potencia. ¿Está? A ver qué viabilidad hay de poner eso o si conviene poner muchos aerogeneradores. Entonces hay muchos aerogeneradores en la Patagonia o en Buenos Aires. El sur de Buenos Aires hay viento y está cerca del consumo. Lo importante también es que esté cerca del consumo. Lo interesante del Paraná Medio es que está cerca del consumo. ¿Está? Por eso era viable y era deseable hacerlo. Obviamente, viable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ecológico, es un chiquero. Pero bueno, hay que estar atento.